Listo, chicos. Ahora sí comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Como les había comentado, hoy vamos a continuar con el tema de logaritmos, que ya nosotros resolvimos algunos ejercicios. La última clase resolvimos algunos ejercicios de logaritmos, pero hoy vamos a ver no solamente la definición de logaritmo, que fue lo que ya vimos en la clase anterior, sino también las propiedades. ¿Ok? Recordemos rápidamente, el logaritmo es una de las operaciones inversas de la potenciación y lo que uno busca, el resultado, es a qué número tengo que elevar la base del logaritmo para que resulte el argumento. Recuerden que el argumento es lo que está dentro del logaritmo. Entonces, preguntemos rápidamente. Logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto es? 3. 3. Porque 3, o sea, 2 elevado a la 3 da 8. Eso está bien. Logaritmo en base 4 de 64, ¿cuánto es? Logaritmo en base 4 de 64. ¿Cuánto será? 3 también, creo, ¿no? 3 también porque 4 elevado a la 3 da 64. Esa es la explicación. Ya esos dos ejercicios lo habíamos hecho en la clase anterior. Por eso no rayé en esta pizarra. Pero los ejercicios que vamos a hacer hoy van a ser un poquitico más interesantes. ¿Ya? Empecemos con esto. Dice aquí, explica si los logaritmos se pueden o no calcular. En caso de que se pueda, hazlo. Y luego escribe una conclusión en cada caso. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 1. ¿Qué es lo que buscamos aquí? ¿Y cuál será la solución? Podría ser 5 elevado a 1. Ok, lo que yo busco es a qué número tengo que elevar el 5 para que me dé 1. Si tú me dices que la respuesta es 1, es porque 5 a la 1 es 1. ¿Eso es verdadero o falso? 5 a la 1 es 1. Ah, no, 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 no. No. Entonces, no puede ser 1 la respuesta. Tiene que ser otro número. ¿A qué número elevo el 5 para que eso me dé 1? Creo que no se puede. ¿Qué opina Valeria? ¿Se puede o no se puede? Sí. Yo también creo que no se puede, profe. Las dos están raspadas. O Piénsenlo bien. sea, tendría que ser como un decimal. No es decimal. ¿Tampoco? No es Ah, no, decimal. profe, entonces no sé. ¿A qué número tengo que elevar el 5 para que me dé 1? Ah, Y a ojo, 0. a la 0. Ahí está la respuesta. 5 a la 0 es 1. Ojo, Valeria. Para la M1 no va logaritmos como tal, no van las propiedades de logaritmos, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Pero estas preguntas que estamos haciendo aquí sí pueden ir para la M1. ¿Ok? La M1, lo máximo que te puede preguntar de logaritmo es definición y si existe o no existe el logaritmo. Solamente eso, que es parte de la definición también. No te va a preguntar las propiedades, pero siempre es bueno saberlas, por si acaso, porque puede ser que te pregunte alguna propiedad por ahí, o que si te sabes las propiedades, te sea más fácil resolverlo, ¿ya? Pero bueno, en definitiva, o sea, estoy aprovechando de hacerle ahí una aclaratoria a Valeria que creo que no va a presentar M2, creo que no va a presentar M2. Entonces aquí la respuesta es 0, porque 5 elevado a la 0 es 1. ¿Se entendió este ejercicio o hay duda? Se entendió. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la conclusión de este ejercicio? ¿Cómo puedo generalizar yo esto? ¿Cómo puedo generalizar eso? Que cualquier número como que distinto al 1, que esté como que al ladito de donde dice logaritmo y tenga el 1 como resultado, sería 0. Ok, bien. A tu manera lo explicaste, pero bien. Está buena la respuesta. ¿Ok? Dicho de una forma más bonita, sería logaritmo en cualquier base. Logaritmo en cualquier base de 1
es 0. Siempre va a ser 0. ¿Ok? Es decir, escrito algebraicamente, logaritmo en base x de 1, eso es 0. ¿Ya? La x puede ser cualquier número. Obviamente positivo o distinto de 1 también. ¿Ok? Porque la base no puede ser negativa. Pero bueno, ya vamos a ver. Vamos a ver cositas. Ahora, segundo ejercicio. Logaritmo en base 1 de 7. ¿Cuánto será y por qué? Logaritmo en base 1 de 7. ¿Cuánto será? Esta creo que sí, como que no se puede. ¿Por qué no se puede, Ariana? Porque no puedo elevar el uno como que 7 veces. Porque uno elevado a 7 es uno. O sea, no. No hay ningún 7, número, no hay ningún número al que yo pueda elevar a la 1 para que me dé 7. Esa es exacto. la respuesta. ¿Ya? No hay ningún número al que yo pueda elevar el 1 para que me dé 7. ¿Por qué? Porque 1 elevado a cualquier número, ¿cuánto es? No. Va a ser 1 siempre. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejercicio? ¿Cuál es la Que no conclusión de este existe ejercicio? porque algo que tenga base uno no puede tener como resultado 7, siempre va a ser uno. Correcto. O sea, en términos de logaritmo en base 1 no existe. Logaritmo en base 1 de cualquier número no existe. ¿Ya? O dicho de otra forma, la base del logaritmo siempre tiene que ser distinta de 1. Base del logaritmo debe ser, y aquí voy a aprovechar, bueno, todavía no, voy a esperar a terminar estos otros ejercicios, distinta de 1. Ok, no puede ser 1. Ahora, el ejercicio C, logaritmo en base 8 de menos Profe, 64. ahí yo ¿Cuánto será? tengo una duda. Ajá, dígame, Valeria. ¿Qué duda Yo tiene? creo que, bueno, es que no sé, creo que no se puede calcular el logaritmo negativo. Ok, pero dime por qué. No sé, o sea, es que tendría que dar resultado -2 y no sé si eso se pueda, pues le estoy preguntando. No, puede dar -2. El -2 es un resultado. Ya, el -2 es un resultado. La pregunta es si el -2 es la respuesta correcta aquí. Yo Es tengo que que sé que, buscar a qué número tengo que elevar el 8 para que me dé -64. O sea, 8 a la -2 es -64. no, pero 8 a la 2 es 64. Ok, ¿y cuánto es 8 a la -2 entonces? Ay, profe, no sé, por eso yo digo que yo creo que no se puede. Pero ¿cuánto es 8 a la -2? Usted tiene que saber calcular eso. ¿Cuánto es 8 a la -2? ¿Cuánto es eso? Usted tiene que Uno saber calcular. partido 64. Correcto. 8 a la -2 es 1/64, no -64. ¿Ok? Es el inverso multiplicativo, no el opuesto del 64. Ah, sí. Entonces, aquí esto no es respuesta correcta, o sea, no es -2. ¿Habrá alguna respuesta correcta aquí o no existe? ¿Y por qué? Podría ser como que algo que usted nos había enseñado, que si el número como que no estaba entre paréntesis, se dejaba el signo. Ok, ok, pero aquí el tema es que el resultado tiene que ser, o sea, la pregunta que me hacen aquí es, ¿a qué número tengo que elevar el 8 positivo para que me dé -64? Entonces sí no existe. No existe, no existe. ¿Por qué no existe? Porque número negativo que esté elevado a número par siempre va a dar No, positivo. es que tú no sabes cuál es el exponente. Te están pidiendo buscar el exponente. Ah, Aquí
tema es que la base es positiva, y si la base es positiva, no importa si tú lo elevas a un exponente par o impar, siempre va a ser positivo. ¿Se entiende? Sí. Ya, vamos a escribir aquí la explicación de por qué no se puede, y después hacemos la conclusión. Ya va, se me fue esto. Cónchale, aquí está. Ok. Todo número positivo, o, cónchale, ¿cómo decimos? Toda potencia de base positiva, vamos a poner así. Toda potencia de base positiva resulta siempre positivo, no puede dar negativo. ¿Sí se entiende esto? Sí. ¿Ya? Esta es la explicación de por qué no se puede, no se puede resolver el ejercicio. Ahora, la conclusión es que el logaritmo de un número negativo no existe. O sea, logaritmo de un número negativo no existe. Negativo no existe, porque la base siempre va a ser positiva. Y ahorita les voy a explicar por qué la base siempre va a ser positiva. Número negativo no existe. Entonces, aquí esto lo pueden anotar ustedes. Profe, Ah, ¿y si dígame, me Valeria. ponen una base negativa? No existe. Ya te voy a decir por Ah, qué. ok, ya. Ya te voy a decir por qué. Ahorita vamos a hacer el ejemplo ese. Cuando después que hagamos la D, porque no sé por qué en los ejercicios no está anotado el ejercicio ese de base negativa. Pero ya te lo voy a explicar por qué. Ahora, logaritmo en base 5 de cero, ¿cuánto será? Ay, profe, eso sí yo creo que no existe. ¿Por qué no existe, Ariana? Porque ninguna potencia puede dar cero. Al menos que sea cero. Ah, no, cero, la cero no existe tampoco. Pero la cero no existe tampoco. No hay ninguna potencia que dé cero. Solamente cero a la algo, distinto de cero. ¿Ya? Pero 5 elevado a la algo es imposible que me dé cero. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces esto no existe. Vamos a poner aquí otra vez. No existe. ¿Ya? Porque 5 elevado a cualquier número nunca va a dar cero. Nunca va a dar cero. ¿Se puede acercar mucho? Sí. Ojo ahí, si ustedes lo meten en la calculadora, por ejemplo, 5 a la menos 100, eso se acerca a cero, porque es 0,0000000, un montón de ceros, ¿ya? No es cero exactamente, pero sí es un número muy chiquitico, ¿sí se entiende? Profe, pero no que no se puede negativo. O sea, si yo digo menos 100, el exponente puede ser negativo, o sea, el resultado Ah, menos ya. 2 puede ser, pues, es posible, el resultado. Lo que no puedo es poner un negativo en el argumento, ¿ok? Ahí no puedo poner negativo, Ah, ¿ya? ya. Entonces, 5 a la menos 100 sería 1/5 a la 100. Y si ustedes meten eso en la calculadora, probablemente la calculadora les diga que eso es cero. La calculadora puede decirle eso es cero. Pero matemáticamente hablando, eso no es cero. Se acerca mucho porque es un número muy chiquitico, pero eso no es cero. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, cuidadito, pues. La calculadora le puede decir mentiras a veces. Y son mentiras porque son aceptables. ¿Ya? Pero matemáticamente hablando, siguen siendo mentiras. Ahora, ok. En este caso, logaritmo de cero nunca va a existir tampoco. En ninguna base. Logaritmo de cero no existe. Logaritmo de cero no existe. Entonces ustedes ya pueden anotar esto entre las cosas que no existen, ¿ya? ¿Se las van a preguntar menos? Sí, se las van a preguntar menos. Las más importantes siempre van a ser la raíz par de un número negativo que no existe y la división entre cero que no existe. De hecho, primero la división, segunda la raíz y de tercero el logaritmo, ¿ya? Profe, Eh, ¿cómo era la división? la división. División entre cero no existe. La división entre cero no existe. O sea, que el denominador no puede ser cero, jamás. ¿Ya? La segunda, la raíz par de un número negativo no existe.
Y la tercera, logaritmo de 0 o logaritmo de un número negativo, no existe tampoco. ¿Ya? Ahora voy con la pregunta que me hizo Valeria sobre las, ¿cómo se llama? Las bases negativas del logaritmo. Poner aquí, y acá está. Y ponemos aquí. Ok. Si yo evalúo, por ejemplo, logaritmo en base -3 de -27, ¿cuánto es? No se puede, profe, ¿Por qué no se puede? porque me está dando el -27. ¿Cómo es que esa parte se llama el logaritmo? El argumento. El argumento del logaritmo es negativo y acaba de decir que no se puede. O no Ok. sé si porque la base es negativa, En este caso, se la base es puede. negativa. Yo puedo resolver esto aplicando la definición del logaritmo. ¿A qué número elevo el -3 para que me dé -27? Ahí sí puede dar O 3. a la 3. ¿Ya? Eso es un resultado válido. Pero ¿qué sucede y por qué no existe el logaritmo de base negativa? Porque si yo evalúo logaritmo en base -3 de 27 positivo, ¿cuánto da? -3. No da -3. Ah, no, Porque 3, 3. tampoco da 3. Tampoco da 3. Porque -3 a la 3 no es 27. Entonces no es 27. ¿Cuánto es -3 a la 3? O -3 a la -3. ¿Hay forma que dé 27? Aquí no hay forma, ¿ok? Recuerden que en este ejercicio de arriba, aquí el -3 a la 3 sí es -27, pues está negativo. Ahí está bien. Pero si yo pongo el 27 positivo, esto no existe. ¿Ya? Así como está, no existe. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Que van a haber ejercicios, digamos, que no van a tener ningún patrón, sino que a veces existe, a veces no existe, a veces existe, a veces no existe. Entonces, para la matemática, eso no es válido. En matemática, las operaciones deben tener un cierto patrón y que exista la mayoría de las veces. Entonces, por eso es que los exponentes, las bases negativas no se consideran, pues. Por ejemplo, si yo digo logaritmo en base -2 de 4, eso no existe, ¿ya? Eh, -2, no, pero en este caso sí existe, ya va. -2, logaritmo en base -2 de 4, eso es 2, positivo, porque -2 a la 2 da 4. Eso está bien. Pero si yo digo logaritmo en base -2 de 8, por ejemplo, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Porque -2 a la 2 es 4, eso está bien. Pero ¿a qué número tengo que elevar el -2 para que me dé 8? No se puede porque si es por 3 seguiría dando negativo. Correcto. -2 a la 3 no es 8 positivo, es 8 negativo. Entonces esta no existe. No existe. ¿Ya? Entonces lo que les digo, muchachos, van a haber ejercicios que sí van a existir y hay otros que no. Y como no sigue un patrón, por lo tanto, los matemáticos restringimos que la base tiene que ser positiva distinta de uno. ¿Ok? La base siempre tiene que ser positiva distinta de uno. Puede ser una fracción, sí, pero tiene que ser positiva distinta de uno. ¿Ya? Entonces, la base del logaritmo debe ser positiva distinta de uno. Debe ser positiva distinta de uno. Listo. Esas son las conclusiones de estos ejercicios. Y esto es lo que nos lleva a la definición del logaritmo. Ahora, vamos a resolver algunos ejercicios.
Dice, logaritmo en base 2 de 128. ¿Cuál será la respuesta? ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 128? Esa es la pregunta. Profe, creo que no se puede. Sí se puede. 6 No es 6. o Cuenten 5. bien. Tampoco es 5. Cuenten bien. 7. 7, 7. ¿Ok? Logaritmo en base de 128 es 7 porque 7 a la 2 es 128. Valeria, recuerda que el 128 es una potencia, perdón, lo dije mal, es 2 a la 7. Lo escribí mal aquí. 2 a la 7 es 128, eso está bien. Ahora, recuerda, Valeria, que el 128 es una potencia de base 2 porque mi teléfono tiene 128 GB de memoria. ¿Ya? Esa fue una de las explicaciones que le dije de las potencias. Las potencias de base 2 sirven para almacenamiento de memoria. Y tienen que sabérsela. Ahora, logaritmo en base 3 de 81, ¿cuánto será? Valeria, ¿a qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 81? A 3. No es 3. Piense bien. Cuente bien. 4. A la 4. Ahora sí. ¿Ya? Ya voy a dejar de escribir. Esta es la última vez que escribo la explicación, ¿ok? Porque si no nos vamos a tardar mucho. Ya ustedes saben que 3 a la 4 es 81. ¿Ya? Ya aquí no lo voy a seguir escribiendo porque ya estos son fracciones. Entonces complican escribir eso. Ahora, el logaritmo en base 8 de 1/512. La pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar el 8 para que me dé 1/512? ¿Qué exponente tendré que ponerle al 8 para que me dé 1/512? -3. A la -3. Muy bien, porque vamos a escribirlo así, vamos a hacerlo poquito a poco. Logaritmo en base 8 de 1/512 es 8 a la -3. ¿Ya? Es 8 a la -3. Entonces, si ustedes lo escriben de esa forma, la pregunta es obvia. ¿A qué número tengo que elevar el 8 para que me dé 8 a la -3? Y la respuesta es -3. ¿Ya? Ay, Esta profe, yo pregunta no obvia. entendí eso. Ok, Valeria, te lo explico. ¿Qué fue lo que hizo Ariana? Ariana sabe que 8 a la 3 es 512. ¿Ya? Porque 8 por 8 es 64, 64 por 8, 512. Y además, 8 a la -3 es igual a 1/512, porque se invierte el número. ¿Se entiende? 8 a la -3 es 1/512. ¿Está bien? Ya. Entonces, ella lo que hace es escribir esto de esta forma. Y yo lo que me pregunto, ya al escribirlo de esa forma, tengo la misma base y me pregunto, ¿a qué número tengo que elevar el 8 para que me dé 8 a la -3? ¿Ya? Por eso la respuesta es -3 automáticamente. ¿Se entendió? ¿O fui muy rápido? Ahí más o menos, profe. Más o menos, fíjate. O sea, yo te recomiendo esta forma de resolver el ejercicio, es muy válida. O sea, escribir el argumento como una potencia de base de la misma base del logaritmo, o sea, en este caso es base 8 porque la base del logaritmo es 8. Entonces tú lo escribes así y la respuesta siempre va a ser como que se cancela la base del logaritmo con la base de la potencia se cancelan y queda solamente el exponente, que es el -3. Y de hecho, esa es una propiedad del logaritmo. ¿Ya?
Es una propiedad de logaritmo. Lo vamos a ver ahorita como propiedad de logaritmo. Pero quiero que entiendas la pregunta, que es yo le digo la pregunta del caballo blanco. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? El caballo blanco de Simón Bolívar es de color blanco. Entonces, aquí yo te estoy haciendo la misma pregunta, pero en logaritmo. ¿A qué número tengo que elevar el 8 para que me dé 8 a la menos 3? La respuesta es menos 3. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Ya? sí, es que eso lo entiendo, profe. Lo que no entiendo es, cómo, no sé, cómo Ariana sacó tan rápido que 8 a lo menos 3 es 1 partido 502. Ah, no. Eso es porque ella se sabe las potencias de base 8 de memoria. ¿Ya? Ella fue contando. Bueno, ella dice, ella se la sabe de memoria. 8 por 8 es 64, 64 por 8 512. 8 a la 3 512, tengo que voltear, lo pongo negativo. Eso es todo. ¿Ya? Pero ¿por qué se voltea? Eso es lo que no entiendo. Porque aquí está volteado el 1 sobre 512. Si el 8 a la 3 positivo es 512, necesito voltearlo porque aquí está 1 sobre 512. Está al revés. Tengo Ahora que, se entendió. me tendría que dar 512 partido 1. No entendí. ¿Cómo? No, o sea, 1 sobre 512. Cuando tú le pones el exponente negativo, cuando tú le pones el exponente negativo, lo volteas y te queda 1 sobre 512. ¿Ya? El de arriba es 512 sobre 1. El de arriba, el 512 normalito, el 512 sobre 1. Pero si lo volteas, da 1 sobre 512. ¿Sí se entendió ahora? Ya. Ahora, denme un segundito, muchachos. Ok, muchachas. Perdón ahí la interrupción. Ahora, voy con el siguiente ejercicio y voy a tratar de explicar a Valeria la forma de resolver estos ejercicios sin aplicar propiedades, ¿ya? Sino entendiendo las potencias. En este caso tengo decimales y tengo una fracción fea. Lo que voy a hacer es siempre que tenga decimales, escribirlo en forma de fracción. A mí no me gusta trabajar con decimales, sino que prefiero trabajar con fracciones. ¿Cómo escribo esto como fracción, Valeria? ¿Cómo escribo este decimal en forma de fracción? Sería 556 partido 1000, No, 10.000. no, 10.000 sí, pero no es 556 tampoco, es 256. Es 256, lo leí mal, profe. Ya, 256 dividido en 10.000, ya, porque tiene 4 decimales. Ay, Dios mío, me faltaba. Aló, muchachas, ahí me escuchan, perdón, estaba hablándole con el micrófono apagado. Ahora sí, Sí, profe. perdone que se me apagó el teléfono, se me descargó y se apagó. Entonces, nada, le voy a dar la clase por aquí nada más. Ok, les decía entonces que ajá, ya convertimos el decimal en fracción. Esto ya está escrito en forma de fracción, pero ¿se puede simplificar esa fracción o no se puede? No, no se puede. No se puede simplificar. Ahora la pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar el 256 para que me dé 64? ¿O qué puedo hacer con la fracción que está en la base? ¿Se podrá simplificar esta fracción que está en la base? ¿O no se puede? Usted dice las dos que están en la base. En la base, sí. 256 10 milésimas. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede porque es par. Correcto, los dos son pares. Si yo busco la mitad de 256, ¿cuánto es?
De hecho, me conviene dividir entre 4 de una vez. Si yo divido entre 4, ¿qué me queda? El 64. 256 10 milésimas, quedan 64, ¿qué? Ahí ya que se lo hice al de arriba. Ajá. 2500. 2500 avos. Perfecto. Entonces, ¿se puede volver a simplificar o no se puede? Sí, sí se puede. ¿Entre cuánto? Entre dos Yo me también. iría por la segura, que es como el 2, pero el 64 igual se puede por Por, cua- 8. por 8 Ah, también. Igual, se puede por 4 y por 8. Entonces, podemos dividir entre 8 de una vez. 64 entre 8 son 8. ¿Y 2500 entre 8? Vertical. No estoy seguro si se podrá entre 8 y 2500. no, Debería, porque de- es que debería poder. bajo el 25 Ajá. sería 3 por 8, 3. 24, me queda una. Bajo el 1, o sea, bajo el 0, perdón, me quedaría 1 por 8 y me quedan 20. Ese 20 no se puede sacar. Sí. No, no se puede dividir entre 8. Vamos a dividirlo entre 4. 64 entre 4, 16. Y 2500 entre 4, ¿cuánto es 2500 entre 4? 625. 625. Perfecto. Ahora sí. Y ya de ahí no se puede volver a simplificar. Entonces me está quedando 16, 625 avos y 64, 15625. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Que estas dos fracciones, yo no puedo elevar el 16 para que me dé 64. Yo no puedo elevarlo. O sea, por lo menos no un número entero. 16 elevado a algo que me dé 64, no puedo hacerlo. Porque 16 a la 2 ya se pasa, ya es 250. 254 creo que. 256. Ahora, lo que voy a hacer es escribirlos como una potencia de un número más pequeño. Por ejemplo, el 16 yo lo puedo escribir en base 4 o en base 2. Y el 625 lo puedo escribir en qué base. Ay, ¿puedes repetir? El Puede ser en 625 base 5. como en base 5. ¿A qué número tengo que elevar el 5 para que me dé 625? ¿A qué número tengo que elevar el 5 para que me dé 625? A 4. A la 4. A Ya, ver, no estoy segura, ya va. ajá, cuente. Sí, a 4. A la 4, está bien. ¿Y qué número elevado a la 4 da 16? 2. El O 2. sea, así. Está bien, 2 a la 4. ¿Ya? Ahora, para que me dé 64, ¿a qué número tengo que elevar el 2 y a qué número tengo que elevar el 5? ¿Cómo así, prof? A ver, o sea, tengo el 64, 15625. Ya. ¿Ya?
Por ejemplo, 2 a la 6 me da 64, ¿verdad? Ajá. Y si yo reviso 5 a la 6, dará 15.625. No. Sí da, sí da. Porque tengo ¿Será? 625. Si lo multiplicas por 5, te va a dar 3.125. Y 3.125 por 5 otra vez, te da 15.625. ¿Ya? Se los dejo de tarea para que lo verifiquen. Pero sí, 5 a la 6 es 15.625. Ahora, se me acabó el espacio de arriba, entonces voy a copiar el ejercicio aquí abajo otra vez. La D. Voy a escribirlo de esta forma. La base es 2 quintos a la 4. Logaritmo en base 2 quintos a la 4 perdón, de logaritmo, perdón, de logaritmo no. El argumento es 2 quintos a la 6. ¿Se entiende lo que hice? Sí, Entonces ahora viene la pregunta del caballo blanco, pero este es más difícil. ¿A qué número tengo que elevar 2 quintos a la 4 para que me dé 2 quintos a la 6? ¿Ya? ¿Qué es lo que necesito yo? Que me aparezca el 4 aquí. Si yo hago que me aparezca el 4, los convierto a que sean de la misma base y me quedo solamente con el exponente. Entonces, para resolver este ejercicio, por definición, sin aplicar propiedades, aquí se va poniendo complicada la cosa. Yo lo que hago es hacer que aparezca el 4, arriba y abajo. Lo multiplico y lo divido por 4. ¿Se entiende? sí, ¿Ya? Y si yo dejo el 4 dentro de esa potencia, lo que me va a quedar por fuera es el 6 cuartos. ¿Se entiende eso? sí, Vamos a escribirlo profe. así. Fíjense, me va a quedar logaritmo en base 2 quintos a la 4 de 2, perdón, 2 quintos a la 4, todo esto elevado a las 6 cuartos. ¿Sí se entendió? Sí, Entonces, ¿a qué número tengo que elevar 2 quintos a la 4 para que me dé 2 quintos a la 4 a las 6 cuartos? Y ahí el resultado es 6 cuartos. ¿Ya? Y se puede simplificar. ¿Qué número divide el 6 al 4 al mismo tiempo? el El 2. dos. El 2. Me quedan 3 medios. ¿Ya? Este ejercicio, hecho de esta forma, hace que sea difícil. ¿Ya? Cuando veamos las propiedades, el entender las propiedades le va a facilitar mucho este tipo de ejercicio. ¿Ya? Por ahora, yo voy a dejarle estos dos ejercicios, la E y la F, de tarea. ¿O lo quieren hacer de una vez? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos? Nos queda Y se puede 45 hacer minutos. una vez, profe. Vamos a hacerlo, vale. Vamos a hacerlo, ahora vamos a hacerlo en modo rápido. ¿Ok? Vamos a hacerlo en modo rápido. Vamos a poner la clase en modo avión para que avancemos más rapidito y hagamos lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Los de la derecha son más fáciles que los de la izquierda. Ok, voy con este. 4 quintos ya está como fracción, así que lo dejamos así. El 0,512, ¿cómo se escribe como fracción? 512 partido 1000. ¿Se puede simplificar? El 512 milésimas. Sí, Dame la fracción irreducible. ahí ya voy. Por si acaso, Valeria. Reducir la fracción 512 milésimas a la mínima expresión.
¿Quién lo tiene ya? Profe, yo tengo Sesenta una, y pero cuatro a partido ver, 125. Ajá, 64, 125. ¿Te dio lo mismo, Valeria? sí, Buenísimo. Y lo hicieron al mismo tiempo. Se tardaron mucho, ¿ya? Se tardaron mucho. Eso tienen que hacerlo rápido. Ahora, ¿a qué número tengo que elevar el 4 para que me dé 64? ¿Y a qué número tengo que elevar el 5 para que me dé 125? El 5 para que 125 a 3. A la 3. ¿Y con el 4 también se cumple? sí, Sí. Entonces la respuesta es 3. ¿Se entendió este? Sí. Ya. sí. Vamos con lo mismo en la F. Vamos a hacerlo de otro color para separar aquí las cosas. Vamos a hacerlo en negro otra vez. Ok, la F. ¿Cómo escribo el 5 a la menos 1 como una fracción? Un quinto. Un quinto. Entonces tengo logaritmo en base un quinto de. ¿Cómo escribo ese decimal en fracción? 8 partido 1000. Ok, 8 milésimas. ¿Qué número divide al 8 y al 1000? El Un 2. 2. Ok, si van de 2 en 2 se van a tardar mucho. Si van de 2 en 2 se van a tardar mucho. Ya ahorita ustedes simplificaron el 512 entre 8 da 64. Y el 1000 entre 8 les dio 125. Entonces, si ustedes dividen entre 8 les va a dar de una vez. ¿Ya? Por eso es que se están tardando tanto. Si lo van haciendo de 2 en 2 se van a tardar mucho. Profe, pero es que como yo no me hice la regla de las demás, sino nada más hasta el Claro, 5, por eso no, es que yo no, tampoco me sé no las reglas del experimento. 8. O sea, no Yo, experimento, pues. bueno, igual, o sea, puede ser, está bien que te vayas a la segura, pero hacerlo rápido. O sea, si tú te pones a escribir la división entre 2 todo el tiempo, te vas a tardar mucho. En cambio, si la haces mentalmente, bueno, mitad de 1500, mitad de 500, 250, mitad de 100, de 250, 125. Le sacaste mitad 3 veces, ahí está. Me queda un 125. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque tienen que tratar de ganar tiempo aquí. Si se tardan simplificando una fracción, se les complica el tiempo para las demás preguntas. Entonces, ¿a qué número elevo el un quinto para que me des un 125? Esa está fácil. A 3. A la 3. Y esa es la respuesta. Listo. ¿Ves? Ahora, voy con los ejercicios que están aquí a la derecha. Dice, calcular el valor de X en las expresiones dadas. Aquí la X es el resultado del logaritmo, o sea, resolver el logaritmo. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 32? 5. 5. Entonces, X igual a 5. El segundo, ¿qué puedo hacer para resolver esto? Se puede Ver el convertir resultado el de 0,25 a fracción. Ajá. ¿Cuál es la fracción del 0,25? 25 partido 100. Simplifique de una vez. Tienen que saberse la memoria. Un cuarto. Un cuarto. Esa tienen que saberse la memoria. Logaritmo en base a un cuarto de X es un 9. Ahora, ¿cómo puedo saber el valor de X aquí?
Un cuarto elevado a un medio. X es igual a un cuarto elevado a un medio. Esto es definición de logaritmo. ¿Verdad, Ariana? ¿Lo hiciste así? No, porque la X, o sea, el resultado que está ahí, el un medio es el exponente y la otra cosa es la base. Correcto. Esa es definición de logaritmo, eso es. ¿Ya? Es decir, la base se eleva al resultado del logaritmo y lo que está dentro es el resultado de la potencia. Ahora, ¿cuánto es un cuarto elevado a la un medio? ¿Cómo podemos calcular esa potencia? Un cuarto a la un medio. ¿Qué tengo que hacer para resolver el exponente a la un medio? O sea, algo elevado a la un medio. Ay, no estoy segura, pero como se puede que el un medio multiplique en un cuarto. Ok, no multiplica, sino que se le aplica como exponente al uno y al 4, ¿ya? Pero te lo dejo igual, o sea, la cuestión es entender qué es el un medio. Cuando tú tienes un exponente un medio, ¿qué significa eso? ¿De qué otra forma puedes entenderlo? El exponente un medio. ¿Qué es eso de exponente fraccionario? ¿Qué es eso de exponente fraccionario? ¿Se acuerdan? Había algo que se podía convertir como exponente fraccionario. ¿Qué es lo que se convierte en exponente fraccionario? El un medio. Ajá, el un medio es un exponente fraccionario. ¿De qué otra forma puedes entenderlo? Es la raíz cuadrada de un cuarto. ¿Se entiende eso? Ah, sí, ¿Ya? Acuérdense que la raíz se convierte a exponente fraccionario, o sea, donde el índice radical es el denominador del exponente. Ahora, ¿cuánto es la raíz de un cuarto? ¿Cuánto será la raíz de un cuarto? un medio. Un medio, porque la raíz de uno es uno y la raíz de 4 es 2. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. ¿Ya? Ok, muchacha. Ahora, los de abajo, voy a explicarles primero las propiedades para poder resolver esos ejercicios de abajo de una forma más fácil. ¿Ya? Ya ustedes entendieron la definición de logaritmo. Aquí pasan cosas que no sé por qué no las escribí en esta diapositiva, pero deben estar escritas, las voy a escribir. Déjenme buscar el lápiz amarillo. Escribimos aquí. La base C, o sea, las condiciones que dijimos ahorita, es que la base C tiene que ser mayor que 0 y C distinta de 1. ¿Se entiende eso? O Sí, sea, la base tiene que ser positiva y distinta de 1. Y el argumento tiene que ser positivo también. A mayor que 0. Puede ser cualquier número, pero mayor que 0. ¿Ya? Esas son las dos condiciones para que exista un logaritmo. Ahora, la primera propiedad, bueno, aquí hay una que yo anoto arriba, que dice logaritmo en base 0, perdón, logaritmo en cualquier base de 0 no existe. Este es lo que tienen que anotar ustedes. ¿Ya? Logaritmo en cualquier base de 0 no existe. La primera propiedad me dice logaritmo de 1 en cualquier base es 0. ¿Se entiende esto?
Sí, ¿Ya? Si yo digo, vamos a hacer un ejemplo. en rojo. Si yo digo Profe, logaritmo, habíamos hecho uno. sí, ya habíamos hecho uno. Logaritmo en Sí, el base de... 7. En Sí, base era 7 el de cero. logaritmo base 5 de uno, era cero. Ese Ah, era el que correcto. habíamos Logaritmo hecho. en base 7 de uno es cero. Y esto es porque todo número elevado a la cero da uno. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Ya? En cualquier base va a ser eso. Ahora, logaritmo de la base. Es decir, cuando la base y el argumento son iguales, el resultado siempre va a ser uno. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo, bueno, esta es otra propiedad distinta, pero también se aplica. O sea, es como que se cancela. Es lo que le decía yo ahorita. Es como si se cancelara la base del logaritmo con la base de la potencia y queda solamente el exponente. Si yo me hago la pregunta, ¿a qué número tengo que elevar la a para que me dé a? Es a la 1. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, esta propiedad que está aquí es la cuarta. Es la cuarta propiedad. Ahora, voy con el siguiente. Este para mí es la propiedad más importante de los logaritmos, ¿ya? Para eso se crearon los logaritmos, diría yo. Es que si tú tienes una potencia dentro del argumento, el exponente vas a multiplicar delante del logaritmo. Esta x que está como exponente vas a multiplicar delante del logaritmo. Me queda x por logaritmo en base a de b. ¿Se entiende eso? sí, ¿Ya? Esa es la propiedad más importante de los logaritmos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen logaritmo en base 2 de la raíz cuarta de 8 se ve horrible. Pero esa raíz cuarta de 8 ustedes pueden convertirla en exponente fraccionario, ¿verdad? Donde el 4 es denominador del exponente. ¿Estamos bien? sí, ¿Ya? Y ahora, ese exponente, que es un cuarto, como está dentro del argumento, yo puedo bajarlo a multiplicar delante del logaritmo. Y es lo que me queda aquí. Un cuarto por el logaritmo en base 2 de 8. ¿Estamos bien? Profe, ¿puede repetir cómo lo había leído? Si tengo un exponente, ¿dónde era? El logaritmo de una potencia. Tú me Ese. dices lo que leí aquí. Ujú. Ok, si Sí, tienes el logaritmo de una potencia, el exponente del argumento baja a multiplicar delante del logaritmo. El exponente del argumento baja a multiplicar delante del logaritmo. ¿Listo? sí, Ok. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. El exponente del argumento, que es el un cuarto, bajo a multiplicar delante del logaritmo y me queda un cuarto por el logaritmo en base 2 de 8. Y el logaritmo en base 2 de 8 yo lo puedo resolver facilito. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 8, Valeria? ¿A qué número le voy el 2 para que me dé 8? A3. A la 3. Entonces me está quedando un cuarto por 3 y eso es 3 cuartos. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, ¿Ya? Perfecto. Esta es para mí la propiedad más importante de los logaritmos, la tercera. Voy con la cuarta, dice, potencia del logaritmo de la misma base. O sea, donde yo tengo una potencia donde la base es igual, o sea, la base de la potencia es igual a la base del logaritmo y eso está en el exponente. Entonces, son operaciones inversas. Lo que es el logaritmo de la misma base y la potenciación son operaciones inversas, por eso se cancela y queda solamente la b. ¿Ya? Esta es una forma de entender este ejercicio, que es lo mismo que pasó aquí arriba. Si yo tengo 2 elevado al logaritmo en base 2 de x, eso es x nada más, porque el 2 se cancela con el logaritmo en base 2 y queda la x sola. Y el 2 a la 4 del otro lado es 16. ¿Ya? Dicho de otra forma también, si ustedes tienen, ya va, no sé, es que estoy un poquito desordenado, estoy un poquito desordenado aquí. A ver, si ustedes tienen solamente logaritmo en base 2 de x es igual a 4,
yo puedo aplicar la base 2 a ambos lados de la igualdad. Si yo aplico la base 2 para despejar el logaritmo en base 2, yo le aplico la base 2 a ambos lados, se va a cancelar, como les dije, se cancela el 2 que está en la base con el logaritmo en base 2, se cancela, queda la x sola, y del otro lado, 2 a la 4 es 16. ¿Se entendió? ¿Ya? Así ustedes pueden despejar la x cuando está dentro de un argumento. Cuando está dentro de un argumento. Ahora, en este ejemplo tengo 3 elevado al logaritmo en base 3 de 27 es igual a x. Yo puedo resolver este logaritmo porque está fácil. ¿Cuánto es el logaritmo en base 3 de 27? 3. 3. Entonces, eso es 3 a la 3 igual a x, por lo tanto x vale 27. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Lo hice de dos formas este ejercicio. Puedo resolver el logaritmo que está arriba, porque en este caso es fácil resolverlo, o puedo también cancelar la base con el logaritmo de esa misma base y queda solamente el 27. Y listo. ¿Estamos bien? Sí. ¿Ya? Ahora, Profe, una pregunta. ¿Y en este caso por qué sale el 3 antes del logaritmo y después del logaritmo? no entendí. O sea que sale 3 logaritmo base 3 de 27. Porque esto es una potencia, Valeria. Esto es una potenciación. Mm, El 3 es la base de la potencia. Y el ya, exponente es logaritmo en base 3 de 27. ¿Se entiende? ya. Esto es el Es más exponente. fácil si digo, si lo, si elimino los 3 y me quedo con el 27. Claro, eliminas los 3 y te queda el 27 nada más. Pero ojo, que se eliminan porque este otro 3 es logaritmo en base 3. Eso es lo que está pasando ahí. Por eso que se elimina. ¿Ya? No vayas a escribir logaritmo de 27, sino se fue todo el logaritmo, se fue la base y queda el 27 solo. Ahora, estas dos propiedades que vienen aquí se usan mucho para la PAES, la M2, Ariana. Estas dos propiedades son de las más importantes para la M2. Dice, suma de logaritmos se convierte en el logaritmo del producto. Es decir, si yo tengo logaritmo en base A de B más el logaritmo en base A de C, deben tener la misma base, ¿ok? Si no tiene la misma base no me sirve. Se convierte en el logaritmo en base A de la multiplicación del producto B por C. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Aquí está el ejemplo. Logaritmo en base 4 de 1024. Parece una cosa difícil, pero yo puedo descomponer el 1024 en una multiplicación, como lo hacía con las raíces. 1024 es 4 por 256. ¿Está bien? Sí. Y si se está multiplicando, ahora yo puedo separarlo como una suma. Aquí lo separo como una suma. Logaritmo en base 4 de 4, ¿cuánto es? 1. 1. Y el logaritmo en base 4 de 256 es ¿a qué número tengo que elevar el 4 para que me dé 256? Y eso es 4. ¿Por qué? 4 por 4 es 16, perdón, 4 por 4 es 16. 16 por 4 es 64 y 64 por 4, 256. Entonces, sumo 1 más 4 es 5. Listo. Esa es otra forma de resolver ese ejercicio. Así como está el logaritmo, perdón, la suma de los logaritmos que se convierte en el logaritmo del producto, también está la resta de los logaritmos que se convierte en el logaritmo de la división. ¿Ya? El positivo entre el negativo. Ahí tienen que tener cuidado, ¿ok? El de arriba entre el de abajo, o menos el de abajo, el de arriba menos el de abajo. Si lo convierten de división a resta. No tengo ejemplo de esta, pero ahorita lo vamos a resolver. Y la última, pero no menos importante, es la propiedad de cambio de base, ¿ya? Y esta la vamos a usar mucho. En la guía que les tengo hoy, la vamos a usar mucho. Si ustedes tienen logaritmo en base A de B, y por ejemplo la calculadora no les da logaritmo en distintas bases, o sea, si ustedes van a calcular en la calculadora logaritmo en base 4 de 256, la calculadora no les da para hacer eso. Tienen que ustedes hacerlo a través de
el cambio de base. Vamos a explicarlo con ese mismo ejemplo. Vamos a hacer ese mismo ejemplo. Déjenme escribirlo en amarillo aquí abajito. Logaritmo en base 4 de 256. Yo lo puedo separar en el logaritmo del argumento, en cualquier base. Voy a poner logaritmo en base 2 de 256 dividido entre logaritmo en base 2 de 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que se separa? El argumento va para arriba y la base va para abajo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Entonces, se convierte en una división del logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Y ustedes tienen que elegir un cambio de base que les convenga, o sea, un número que les parezca fácil. En este caso, el 2 es más fácil que el 4, por eso yo elegí el 2. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 4? ¿A qué número elevo el 2 A para que 2. me dé? A la 2. ¿Y a qué número elevo el 2 para que me dé 256? ¿A qué número elevo el 2 para que me dé 256? ¿Cuánto será? 2 a la 7. No, a la 7 es 128. A la 8. A la 8 es 256. Muy bien. Entonces, ahora divido 8 entre 2 es 4. Y ahí murió. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Ya? Sí. Este 4 es el mismo cuadro que está escrito aquí arriba. ¿Ya? Obviamente es el mismo ejercicio, tiene que dar el mismo resultado. Lo que pasa es que le estoy dando otra forma de hacerlo. Para eso me sirven las propiedades, ¿ok? Las propiedades le sirven para resolver el ejercicio de otra forma, que puede ser más fácil o más larga, dependiendo de lo que a ustedes les guste. Ahora, aquí está otro ejemplo. Tengo logaritmo en base 4, en base 64 de 8. Este es un típico ejemplo para aplicar cambio de base porque la base es más grande que el argumento. Entonces, es difícil pensarlo así. Cuando la base es más grande que el argumento, hace difícil que sea pensar. Hace que sea difícil pensar. Yo elijo una base que me convenga. En este caso, elegimos el 2 porque el 2 es una base fácil. Me queda el logaritmo del argumento dividido entre el logaritmo de la base. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 8? A 3. A la 3. ¿Ya? ¿Y a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 64? 6. A 6. Entonces, me quedan 3 sextos, que eso es un medio. Se simplifica y queda un medio. ¿Ya? Estas son todas las propiedades, muchachas. Estas son todas las propiedades, no hay más. ¿Qué les voy a pedir? Que se las memoricen. O bueno, que tengan la tablita ahí a la mano, por lo menos. Esta diapositiva, hagan su ficha y tengan las diapositivas ahí a la mano, por lo menos para las próximas 2 o 3 clases. ¿Ok? Porque vamos a practicar esto. Empecemos con los ejercicios que estaban aquí. Ah, no, pero esto no es. Estos son. Estos son los que quiero hacer con ustedes, aplicando propiedad de logaritmo. Voy con el primero, la C. Dice, logaritmo de base 27 de 3 es 1 sobre X. ¿Qué propiedad puedo aplicar para resolver este ejercicio más fácil? El Cuando cambio de... el cambio de base, muy bien. Cuando la base es más grande que el argumento, me sirve el cambio de base. Ahora, ¿qué base me conviene entre el 3 y el 27? ¿Qué base me conviene ahí? ¿El 2, el 4, el 3, el 5? ¿Cuál agarro? El 3. 3. El 3. Correcto. Logaritmo en base 3 de 3 sobre logaritmo en base 3 de 27. Y eso es 1 sobre X. ¿Ya?
¿Cuánto es el logaritmo en base 3 de 3? 1, 1. ¿Y cuánto es el logaritmo en base 3 de 27? 3. 3. Entonces, un tercio es igual a 1 sobre x, ¿verdad? Es lo que me queda ahí. Sí. ¿Y cuánto vale la x entonces? 3. 3. Eso es todo. Murió. ¿Ya? Voy. Una pregunta, cuando es un cambio de base, siempre lo dejo expresado, el resultado lo dejo expresado como una fracción. No entendí. Que si cuando, o sea, cuando hago el cambio de base, el resultado siempre me va a quedar expresado como una fracción, o excepto que me dé un número exacto. Te puede dar un número exacto. Te puede dar un número exacto, ¿ya? Por El eso en este tema, caso no quedaría como fracción. en este caso, quedó como fracción, quedó un tercio. Quedó un tercio. Pero siempre va a ser, tú siempre vas a dividirlo en una fracción realmente. ¿Ya? Sí. Lo que pasa es que ese resultado de la fracción puede simplificarse, puede terminar simplificándose. En este caso no se simplificaba porque era ya una fracción irreducible, pero eso puede terminar simplificándose. Siempre va a ser una fracción, sí, eso es verdad. Siempre te va a quedar ahí una fracción. Ahora, en el ejercicio de no me sirve aplicar cambio de base. ¿Qué puedo hacer en el ejercicio de? Para decir cuánto vale la X. En este caso lo que me conviene es aplicar la definición del logaritmo. ¿Cómo encuentro ahí la X? La X debería ser 10 partido 3 elevado a 1000 partido. Ah, no. Que no. 10.000 partido 81. Correcto. Esa es la respuesta. ¿Cuánto da eso? No sé, no tengo ni idea. Pero esa es la respuesta. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Muy bien, Ariana. Ahora voy con la Y. ¿Cuánto valdrá aquí la X? ¿Cómo resolvemos este? Es ¿Cómo es? 4. ¿Por qué? ¿Por qué es 4 4? elevado a menos 1 igual un cuarto. O sea, X elevado a la menos 1 es igual a un cuarto. Esa es definición de logaritmo otra vez. ¿Ya? Y precisamente 1 sobre X es igual a un cuarto. Por lo tanto, X es 4. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Ya? Ok, voy con la F. ¿Cómo hacemos la F? ¿Se podría por cambio de base o no? ¿Se puede hacer un cambio de base? Sí, pero aquí hay un problemita. Aquí hay un problemita.
que tienes una fracción. Tienes una fracción. ¿Qué podemos hacer aquí? Va a quedar en una red. No, yo creo que el cambio de base te complica la cosa. Me te va a quedar así. Logaritmo de la fracción 625, 12.096 avos entre logaritmo de 6 quintos. Y eso no te ayuda en nada. Escrito así se ve más feo. Eso no te ayuda en nada. Yo no haría cambio de base. Aquí la cuestión es comparar, muchachas. Traten de comparar el argumento y la base del logaritmo. Por ejemplo, si yo elevo el 6 a la algo, me da 625. O el 5 a la algo da 625. El 5 a la algo, Ajá. ¿El 5 a la cuánto? a la 4. A la 4, ¿ya? Entonces tú puedes irlo escribiendo así. Logaritmo en base 6 quintos de 5 a la 4 entre 6 a la cuánto. Da 1296. ¿A qué número elevo el 6 para que me dé 1296? 1296. ¿Las 4? A la 4, ¿ves? Entonces, aquí yo estoy viendo que tengo que elevar la base a la 4 y me queda esto, pero al revés, ¿cierto? Entonces, para que me quede al revés, ¿qué hago con el exponente? Para voltearlo aquí, le pongo el exponente negativo, ¿se entiende? Sí, ¿Ya? Y ahora sí, ya puedo responder. ¿A qué número elevo el 6 a la 4 para, perdón, el 6 quinto? ¿A qué número elevo el 6 quinto para que me dé 6 quinto a la menos 4? -4. A la menos 4. ¿Ves? Entonces la X vale menos 4. Esta no es la única forma de resolver, ¿ok? Hay un montón de formas distintas. Pero a mí me gusta esa, ¿vale? La pregunta del caballo blanco. Esa me gusta siempre. Ahora, voy otra vez con la G. ¿Cómo despejo ahí la X? ¿Cómo despejamos esa X? Definición de logaritmo, Valeria. ¿Cuál es la definición de logaritmo? ¿Cómo lo escribes como una potencia? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo lo escribes como una potencia? Lo mismo que hicimos en la E, hay que hacer en la G. ¿Cómo escribes ese logaritmo que está aquí como una potencia? Sería x elevado a 3. Ajá. Es igual a 1 partido de 512, o no sé si en este caso se voltea. Ok, puedes voltearlo, poniéndole el exponente negativo, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Pero ¿cómo quitas ese cubo de ahí? Yo quiero dejar la X positiva, la X sola, perdón. ¿Cómo le quitas el exponente al cubo? ¿Cómo pasa para el otro lado? 3 partido de x No, como raíz. como raíz, pero es raíz cuadrada, cúbica. cúbica. Muy bien, raíz cúbica. ¿Y cuál es la raíz cúbica de 1/512, Valeria? Raíz cúbica de 1 1. es 1. ¿Y la raíz cúbica de 512?
8. 8. Ya ahí murió. Entonces me queda 1 sobre 8. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Ya? Sí. Es decir, cuando la X está en el argumento o en la base, aplique la definición del logaritmo. Escríbalo como una potencia. ¿Ya? Si está en el argumento es fácil. Nada más tienen que resolver eso. Claro, aquí como eran fracciones no se va a resolver eso. Ahí quedó y ya. Pero siempre que esté la X en el argumento, ustedes lo escriben como potencia y resuelven. Ya está, facilito. Si está en la base, también escriben como potencia y ahí tienen que despejar la X, tienen que ir resolviendo poquito a poco. ¿Ya? Pero cuando la X esté en el resultado del logaritmo, simplemente aplicar la definición del logaritmo. O resolver, aplicando propiedades, simplifican la cosa. ¿Ya? Ahora, muchachas, vamos con ejercicios facilitos de esto. Estos son facilitos. Determina el valor de las siguientes expresiones logaritmo. Logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto es? Es 3. Ahora, perdón, 3 menos 2 por logaritmo en base 3 de 81, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces, 2 por 4 más logaritmo en base 5 de 125, ¿cuánto es? 3. 3. ¿Y cuánto da esta operación? 8. No da 8. Completo. La hice Menos mal. Resultado 8. menos 8 tampoco. Completo. ¿Cuánto da? Recuerden que primero se hacen multiplicaciones y divisiones, después sumas y restas. Menos 21. No. ¿De dónde sale ese menos 21, mujer? ¿Cómo lo hiciste, Valeria? Profe, pero es que tengo una duda. Profe, Sería 3 menos 8 más 3. Así es. Eso está bien. 3 pero es menos que si la... 8 es menos 5. Ajá. Más 3. Números distintos. Menos 2. Sería. Menos 2. Esa es la respuesta. Menos 2. Ya. Me estaba preguntando algo, Valeria. ¿Qué me ibas a preguntar, Valeria? Que... ¿Cómo llegó al menos? Porque según yo daba menos 8. Porque es que primero Ajá. tienes que multiplicar. ¿Cuánto es menos 2 por Sí, 4? por eso. 3 menos 8 más 3. Yo aquí lo que hago, muchachas, es sumar los positivos primero. 3 más 3, ¿cuánto es? 6. Y 6 menos 8, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. ¿Se entendió, Valeria? Sí. Ahora, lo que yo no sé y quiero que me explique fue cómo llegaste al 21, creo que fue que dijiste ahorita. Tú tienes que Profe, la respetar, aplicación. tienes que respetar la, ¿cómo se llama? La prioridad entre operaciones, ¿ok? Tienes que respetar la prioridad entre operaciones. Eso es importante. Primero vas a hacer la multiplicación y después sumas y restas. ¿Ya? Ahora, voy con el siguiente. De una vez. 3 por logaritmo en base 4 tercios de 64/27. ¿Cuánto será eso? 3. ¿Esto es 3? ¿Por qué? Porque 4 elevado a 3 es 64 y 3 elevado a 3, 27. Muy bien. Más logaritmo en base 2 de 0,5. ¿Cómo resolvemos eso? Se pasa la fracción. Ajá. ¿Cuál es la fracción del 0,5? 5 partido 10. ¿No escuché? 5 partido 10. Sí está bien, pero simplifica de una vez. Tienen que saberse la memoria. Ah, ya. Un medio. Un medio. Esa tienen que saberse la de memoria, muchachas. Y del otro lado tengo menos 4 por el logaritmo en base 3 de 9. ¿Cuánto es el logaritmo en base 3 de 9?
2. 2. ¿Ya? Lo único que me falta resolver es el logaritmo en base de 2 de un medio. ¿Sabrán cuánto es? ¿O aplicamos propiedades? ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé un medio? ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé un medio? Está fácil. -1. A la menos 1. Muy bien. Entonces, ahora multiplicamos. 3 por 3 es 9. Menos 1, porque es más menos 1. Menos 8. ¿Verdad? ¿Cuánto da eso? Ay, perdón, se fue. Ajá. 9 menos 1 menos 8. ¿Cuánto es eso? 0. 0. Listo. Murió. Muy bien. Vamos a ver si nos da chance de hacer uno más. Rápidamente lo que lleguemos, muchachas. Si no lo terminamos, les queda ese ejercicio de tarea. Está facilito. Menos 5 está multiplicando al logaritmo en base 64 de 8. ¿Cómo resolvemos ese logaritmo en base 64 de 8? Cambio de base. Cambio de base es lo más fácil, ¿ya? Yo puedo hacerlo de otra forma, pero lo más fácil es el cambio de base. Me queda menos 5 por logaritmo de 8 entre el logaritmo de 64. ¿Qué base me conviene entre el 8 y el 64? 8. El mismo 8. Muy bien. ¿Cuánto es el logaritmo en base 8 de 8? 1. 1. ¿Y cuánto es el logaritmo en base 8 de 64? 2. 2. Entonces eso da un medio. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Ya? Ahora, les va a quedar pendiente, muchachos, pues se nos acabó el tiempo. Yo tengo otra clase ahorita. Ay, tengo que cerrar esto, se me ha olvidado. Me voy apurado. Les voy a enviar las capturas de esto para que ustedes terminen este ejercicio. Si tienen dudas, me preguntan por WhatsApp. ¿Vale? Chao, Sí, chicas. profe. Pórtense bien. Un Chao. abrazo para ustedes. Se me olvidó tener que devolver esta cuenta. Chao, chicas. Pórtense bien.